La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. El curso de hoy se titula La mecánica de preparar líderes. Nuestro profesor es el doctor Luis Fernando Solares. Él es fundador y presidente del Ministerio de Motivación Cristiana. El doctor Solares, que tiene su doctorado en teología, por cierto, es profesor de teología en el Seminario Bíblico Teológico Panamericano en Guatemala. Pero, por encima de todo, es pastor de una enorme iglesia con miles de asistentes y que Dios está usando en gran manera, director de una radioemisora y director de una televisora. El profesor Dr. Luis Fernando Solares nos va a enseñar cómo preparar líderes. Adelante, doctor Solares. Con ustedes, el profesor Luis Fernando Solares, con la clase La mecánica de preparar líderes. Bien, estamos muy contentos de comenzar la primera clase de la mecánica para preparar líderes. Podemos pensar que en el mundo entero hay una gran necesidad de líderes. Personas que tengan una visión, una meta, un propósito. Los líderes son muy importantes también en la iglesia cristiana, porque al igual que en el mundo, los pastores necesitamos tener la misma intensidad de propósitos para el reino de los cielos. Sin embargo, habrán notado una característica cuando hablamos de líderes en la fe de nuestro Señor. Algunos son muy únicos en su forma de actuar y no pueden imitarse, no pueden seguirse. Es más, pareciera que están actuando por su propia cuenta y que esa condición única en apariencia los hace ser especiales. Pero si hablamos del líder ideal y perfecto, que fue Jesucristo, Él mantuvo un contacto directo con todos aquellos que le rodeaban y siempre supieron quién era y qué pensaba y le preguntaban, y lo que Él enseñaba podían seguirlo. El liderazgo cristiano debe ser basado en las enseñanzas de Jesucristo que están en la palabra, y en base a ellas yo voy a explicarles qué es realmente un líder. Un líder puede ser, en primer lugar, un hombre que por temor es seguido. Si hablamos de liderazgo secular, no en el reino de los cielos, el líder es seguido a veces por miedo. Él es el jefe. Y tenemos que continuar a donde Él vaya y hacer lo que Él diga, aunque no entendamos por qué lo hace ni por qué lo dice, pero tenemos que hacerlo porque Él manda. Ese liderazgo, tristemente, existe aún dentro de algunas iglesias. El pastor dijo algo, el superintendente habló de algo, solo él sabe por qué, pero vamos con él. El segundo tipo de liderazgo podría ser aquel donde el hombre da una promesa de un premio o de una recompensa. Ahora no es el miedo lo que los hace actuar, sino, bueno, no tiene mucha importancia lo que quiera hacer él, pero sé que si lo hago me va a dar un regalo, me va a dar un premio, me va a dar algo que me va a beneficiar. Tampoco resulta muy bueno ese liderazgo. ¿Por qué? Porque todavía ignoramos lo que lo hace a él actuar, lo que lo hace a él pensar, como está pidiéndonos que nosotros lo imitemos. El liderazgo de Jesucristo debe mostrarnos mucho más. Él inspiraba a sus discípulos a hacer
lo que Él mismo les enseñaba por el ejemplo. El liderazgo genuino es aquel que tiene a un hombre lleno de todo lo que es convicción personal hacia algo específico más grande que su propia vida, que sabe que va a terminar y que merece tanta actitud positiva o seguimiento de los que están siguiéndolo ahora para que en el futuro prosigan, porque él piensa que lo que él cree es mejor, es superior y es mayor a su tiempo corto de vida temporal sobre este mundo. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que apenas a unos 3 años y algunos meses dejaría este mundo. Y nótenlo, cuando Él comenzó a reclutar a aquellos 12 apóstoles, hizo algo extraordinario con ellos. Él los separó de millares de seguidores y les comenzó a enseñar lo que Él de antemano conocía, ellos habrían de seguir diciendo cuando Él ya no estuviera. Su propia convicción de lo que es la vida pasó a ser de ellos en apenas unos cuantos meses. Cuando Él desapareció físicamente, la iglesia continuó creciendo, multiplicándose de tal forma que se cumplió que el grano de trigo cayó a tierra y por lo tanto fructificó en millares. Créanme, oh Dios, estoy tan agradecido de lo que puedo expresar. El liderazgo que los pastores, obreros, ministros debiéramos de hacer es el mismo que Jesús enseñó. Trabajamos para un Dios inmortal, eterno. Trabajamos para un Cristo que sigue su ministerio en la iglesia actual. Somos la prolongación de la actividad del propósito de Cristo en la tierra desde cuando Él vino. Si usted lo comprende, la iglesia continúa haciendo lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. La iglesia sigue anunciando el reino. La iglesia sigue teniendo el poder para hacer en el nombre de Jesús intercesión al Padre Dios Todopoderoso para que Él haga su obra a través de el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Cuando el líder verdadero anhela que otros sigan lo que Él está haciendo, no puede ponerse el de ejemplo, sino que tiene que poner de ejemplo al Dios Jesucristo, al Dios encarnado en Jesús de Nazaret. Y ese ejemplo, aunque Él termine y los que le sigan terminen, continuará por siglos. Es tan cierto que llevamos ya suficientes años, desde el año en que el Señor ascendió al cielo, hasta el año actual donde estamos, en el momento en que estoy hablando, y la iglesia no ha terminado, ni terminará. El liderazgo necesita un corazón dispuesto a anularse a sí mismo, como Jesús fue capaz de enseñarnos. Él declaró en Juan 5, 19 al 20, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando yo leo esta palabra, puedo darme cuenta de que el Señor tenía una cualidad que todo líder debiera tener también por su propia vida, en su propia existencia. Uno es obediencia perfecta a Dios. Y a Dios se le obedece en su palabra. Cuando ustedes están plenamente seguros de que la palabra refleja el carácter de Dios, la palabra nos muestra el propósito de Dios, la palabra nos enseña
la voluntad del Señor Dios Todopoderoso y obedecemos su palabra, tenemos el primer requisito que pudiésemos tener a la vista en Jesucristo cuando dijo: yo nada hago por mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso hago. Un líder es líder cuando está bajo sujeción. Si no tiene él a alguien sobre sí, puede ser un autócrata, puede ser un hombre poderoso, un hombre que tenga, sí, a los demás por debajo de él, pero eso no es un líder. Un líder más bien es un hombre que tiene seguidores a la par de él. Él va adelante, pero ellos van muy cerca de él, siguiéndole. Y cuando él descansa, otros pueden avanzar en lo que él toma aire de nuevo. Jesús siempre dijo que las obras que él hacía, no las hacía por sí mismo. ¿Saben qué es un líder realmente admirable en la fe de nuestro Señor? El que hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno logra poner su propia voluntad bajo la autoridad de la palabra de Dios, es el mejor ejemplo para los demás de cómo Jesucristo mostró a los hombres debiéramos de ser aquellos que amamos al Señor Dios. Si él hubiese dicho: yo actúo por mí mismo, véanme a mí hacer las cosas que hago, quizás tendríamos un concepto diferente de liderazgo. Pero él dijo: nada de lo que yo hago, lo hago por mí, sino lo hago para él, por él y con él. Ustedes ahora mismo vean y piensen en la iglesia donde están congregados. Vean y piensen en la iglesia donde están trabajando. ¿Por qué trabaja el pastor? ¿Para qué trabajan los que están destacando en posiciones importantes dentro de la obra? Y si usted se da cuenta, lo inspirador que resulta cuando ellos trabajan para Jesucristo, haciendo su palabra viva y eficaz en su vida. Cuando por su ejemplo vemos que están comportándose conforme al Evangelio, nos parecen dignos de seguir. Pero si alguien pone un poquito de atención y comienza a mirar al pastor y comienza a quitarle un poquito la ropa por encima y comienza a observarlo, va a encontrar muchos defectos. ¿Sabe cuándo se perdonan esos defectos? El amor dice que encubre multitud de pecados. Dios es amor y ese hombre defectuoso, yo debo de imitarlo porque no lo imito a él, imito a lo que él hace por aquel que dio su vida por él y por mí en la cruz del Calvario. Un verdadero líder no se está escondiendo en su debilidad que tiene como hombre, sino que aunque sabe que tiene debilidades, recuerda las palabras del apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. El verdadero líder no se jacta de perfeccionamiento, de perfeccionismo y de palabras similares. Se jacta de que él tiene tal posición de amor al Dios que sirve, que lo hace con toda entrega, con todo corazón, con toda su alma, pese a todos sus defectos. ¿Notaron la diferencia? La mecánica de preparar líderes no implica que el que los prepara sea perfecto, ni que tampoco pretende jamás el que prepara a unos seguidores decirles: ustedes van a ver cómo yo soy y van a aprender de mí cómo yo hago. No es así solamente. Son palabras sencillas, pero la pregunta clave es si podrá resistir la prueba a este hombre de todo lo que es realmente genuino y legítimo como lo hizo Jesucristo, y la respuesta es no. Pero si ese hombre sigue a Jesucristo, al que van a ver todas las personas es al que está siguiendo él, y van a querer seguirlo también nosotros, ellos y todos los demás, porque es digno de ser seguido el hombre que sigue al Señor Jesús.
¿Notaron? Un liderazgo cristiano tiene entonces obediencia a la palabra, pero además, algo hermoso de recordar es que un liderazgo cristiano también tiene un propósito mayor que la vida temporal que él está realizando. Jesús sabía que se iría pronto sobre la tierra temporal donde él habitó, donde él estuvo con nosotros. Y se propuso entrenar, dije enseñar, discipular, no a millones, no a millares, no a centenas, sino a una docena. La clave no era creer que la multitud podía seguirlo en lo que era el fundamento de la fe, en la esencia del reino, porque no había tiempo para que todos aquellos aprendieran de él en la intimidad, lo que solo podían recibir 12. Y esos 12 escogidos por él comenzaron a recibir los secretos de la verdad del reino de los cielos. Comenzaron a preguntar y él a enseñar, a responder y a vivir, a mirar y a imitar. Y descubrieron en el modelo en el que decía lo que hacía, algo que valía la pena de seguir. Tanto que al final de la historia notamos que todos, exceptuando el apóstol Juan, el discípulo amado, murieron como mártires, siguiendo a su líder, Jesucristo. Cuando un líder es capaz de enseñar a otros por el ejemplo, y cuando es capaz de mostrar a otros que al que él sigue es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, el papel que juega es un papel legítimo delante de los hombres y delante del Señor. Si el líder pretendiera robarse un poquito de gloria, por ese poquito que está tratando de robarse, su ministerio estaría fuera de la voluntad de Dios. Pero si el líder pasa la gloria a Dios y toma de la gloria de Dios, como Jesucristo dijo, Padre, la gloria que me has dado, yo les doy. Y sabemos que en Él somos, en Él nos movemos y en Él estamos. Y las personas que nos rodean nos miran con el ejemplo y saben que estamos dispuestos a seguir la palabra y a ponerla por obra. Y dispuestos a seguir lo que Jesucristo enseñó. El liderazgo es realmente efectivo. Cuando no nos ven a nosotros únicamente, sino que ven a aquel que es digno de verse en todo lo que hacemos. Y ese es nuestro Dios. El liderazgo cristiano no se basa ni en el miedo, ni en la recompensa, ni en la inspiración a un hombre. Trasciende eso para inspirar al hombre a lo que nunca deja de ser. El mismo Jesucristo que se predicó hace 2000 años, se predica hoy. Sigue siendo perfecto y sigue siendo exacto lo que Él hace para con nosotros, porque Él no cambia. El liderazgo cristiano es un estilo de vida. No es la aplicación de normas, de principios, de conceptos. Es un estilo de vida donde se practican las normas, se practican los conceptos, se practican los principios, porque forman parte de uno mismo. Hay pocos líderes que quieren, como Dios desea, anhela, darle su corazón, darle su vida. Hay un principio en el hombre, dicen autores seculares que han investigado el alma humana, de tratar con el ego de ser alguien. Todo líder que quiera ser alguien para sí mismo va a fracasar. El único líder que no fracasa es el que busca que el reconocimiento sea para el Señor Jesucristo. Ese líder no va a fracasar,
Porque Él es un canal, un instrumento, Él es una puerta, Él es alguien por donde pasa la gloria al único que la merece. Y ese líder tiene el respaldo del Dios que sirve, del Señor al cual le rinde su vida, tratando de que los hombres comprendan que no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esas palabras dichas por el santo rey David, aquel hombre que rindió su vida a Dios Todopoderoso, significan algo importante para nosotros. Y lo que significa es que todos nosotros debemos de comprender que cuando la gente nos mira dispuestos a todo por aquel que es todo, van a desear conocer más a aquel que es todo, mirándonos un poquito a nosotros sin que busquemos nada para nosotros, como el apóstol Pablo enseñó. Imítenme ustedes a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero recuerden que al que yo imito, Él va a continuar siendo, aunque yo partiré. Cuando veo esa mecánica de preparar líderes en la iglesia de Cristo, veo la necesidad que tiene el pueblo cristiano de comprender la verdad del hombre. El hombre seguirá siendo tan temporal, tan efímero, tan transitorio, tan pequeño en su existencia, que es necesario que la atención se ponga en lo trascendental, en lo que realmente vale el esfuerzo humano de servirle al que nunca, nunca cambia. Los líderes del mundo buscan aplauso, buscan estatuas, buscan honores y que sus nombres sean escritos en los libros de la historia de sus países y aparezca el apellido de ellos y su fecha de nacimiento y fecha de muerte. Mientras que un hombre siga pensando así, puede intentar hacer muchas cosas y al final quizás lo logre sin satisfacción alguna en la plenitud de lo que pensaba. Mientras que el líder genuino en Cristo Jesús anhela que el nombre de su Cristo aparezca en la historia de su nación, como aquel que cambió la conducta social de los hombres que nacieron bajo esa bandera y bajo ese himno nacional. Y mientras que ese hombre que está buscando la gloria del Señor para que los que nacen bajo aquella verdad del Evangelio de Jesucristo puedan tener una esperanza de una vida mejor, esos hombres estarán siempre esperanzados, seguros, tratando de creer que vale la pena el futuro porque Dios tiene un plan para una nación. La historia secular nos enseña que una vez que el líder desaparecía, una vez que el líder era muerto, era enfermo, era quitado del poder, venían otros y ponían sus propios ideales y aquellos se derrumbaban como arena y aquella pérdida de tiempo de una vida tratando de establecer un imperio, un reino, se desvanecía y aparecía otro y establecía otro reino, otro imperio, y este se desvanecía y moría y venía otro a sucederlo, y esa historia está repetida por todos los siglos. Pero hay un reino que no ha cambiado y no cambiará. Y quiero decirles a ustedes con toda humildad y con todo mi corazón, mientras que nuestro Dios sea el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra mente, el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestros pensamientos, el Rey de nuestras acciones, el Rey de todo lo que es nuestra voluntad, lo que hagamos, Él lo va a bendecir. Y cuando alguien mira la bendición de Dios sobre nosotros, no nos busca a nosotros, sino al que nos dio la bendición que ven sobre nosotros. Y el anhelo de un líder verdadero es preparar a los cristianos, a los obreros, a los ministros, a los pastores, para que anhelen lo mismo, para que ellos trabajen como trabajaron los santos de la historia de la iglesia. Si ustedes miran el libro de los Hechos, van a darse cuenta en cada una de sus partes. No buscaban para ellos nada. Al Cristo de la gloria predico, a Jesús de Nazaret predico, a aquel que ustedes crucificaron en la cruz, de Él estoy hablando, en el nombre de Él, sé sano. Y palabras que siempre estaban respaldadas por el poder de Dios, porque el líder sabía que la única razón de su vida era la gloria del Señor.
cuando en el siglo actual somos capaces de ponernos en la misma posición y creemos que la iglesia merece no a un hombre temporal, no a un hombre que se acaba, a un hombre que se envejece, a un hombre que se enferma, a un hombre que falla? No. Cuando en la iglesia se mira que el hombre temporal, el hombre humano, el ser simplemente creado por Dios conforme a su imagen y semejanza, y como pecador lavado por la sangre del Cordero y ahora redimido, ese hombre no está buscando, síganme, aprendan a pensar como yo pienso. Cuando ese hombre mira que al único que quiere que piensen como Él es al Cristo, que Él siga, al que esté en la palabra, cuyas enseñanzas están en su mente divina, que es la Sagrada Escritura, entonces la gente dice, vale la pena, porque lo que está diciendo esta persona no va a acabar con la persona, va a continuar y seguirá por los siglos de los siglos hasta que Él vuelva. El liderazgo debemos de enseñarlo de esa manera, y no de la manera que se enseña a través del humanismo. El humanismo ha probado su ineficacia para cambiar al mundo. Cristo ha probado su poder para hacerlo. Y ustedes saben que este mundo, cuando Cristo llega, no es el mismo. Si usted ha cambiado, su medio ambiente ha cambiado y este mundo es un poco mejor porque usted ahora es diferente por el poder de Jesucristo obrando en su corazón. Sea un líder enseñándole a los demás que Él es la razón de su liderazgo. Espero que esto pueda bendecir sus corazones y motivarles a pensar qué clase de liderazgo estoy haciendo.